presidente, vamos a dar inicio a la sesión 064, convocada para la tarde de hoy, con la presencia de las siguientes señoras y señores asambleístas. Asambleísta Michelle Dumet. Presente, buenas tardes con todos. Presente, buenas tardes. Asambleísta Nancy Wamba. Buenas tardes con todos, presente. Buenas tardes, presente. Asambleísta Patricia Enríquez. Buenas tardes, presente. Buenas tardes, asambleísta presente. Asambleísta Manuel Ochoa. Presente, hasta la victoria siempre, compañero. Buenas tardes. Presente, Manuelito. Asambleísta Sebastián Palacios. Presente. Presente. Asambleísta José Hualzaca. Presente. Presente. Asambleísta Guadalupe Salazar. Buenas tardes con todos, presente. Buenas tardes, asambleísta presente. Asambleísta Ángel Simalesa. Buenas tardes con todos. Presente, señor secretario. Presente. Buenas tardes, Angelito. Asambleísta Wendy Vera. Buenas tardes, secretario. Buenas tardes, compañeros. Presente. Buenas tardes, asambleísta presente. Asambleísta Carlos Alfredo Vera. Buenas tardes, estimados compañeros. Presente. Carlitos, buenas tardes. Presente. Asambleísta Rosa Verde Soto. Buenas tardes, compañeros, presente. Buenas tardes, asambleísta presente. Asambleísta William Garzón. Presente. Presente. Señor presidente, todos los asambleístas miembros de la comisión se encuentran conectados y presentes. Gracias, señor secretario. Existiendo el quórum reglamentario, por favor, de lectura de la convocatoria para la sesión del día de hoy. Por su venia, señor presidente, me permito informar a usted y a los señores asambleístas que también se encuentra conectada la asambleísta Jimena Santón. Ella ha solicitado participar de la sesión del día de hoy y se encuentra con nosotros, señor presidente. Con su venia, convocatoria. Quito, 26 de mayo del 2020. Por disposición del señor presidente de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud, doctor William Garzón de Caute, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 1 y 2 del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, el artículo 8 del Reglamento de las Comisiones Especializadas Permanentes y Ocasionales de la Asamblea Nacional, en amparo de lo señalado en la resolución del Consejo de Administración Legislativa número CAL 2019-2021, 213, aprobada en sesión virtual del 18 de marzo del 2020, en la que el máximo órgano de administración legislativa expide el reglamento para la implementación de las sesiones virtuales y el teletrabajo emergente en la Asamblea Nacional. Convoco a ustedes, señoras y señores asambleístas, a la sesión ordinaria número 064 virtual, que se llevará a cabo el día miércoles 27 de mayo del 2020 a las 14 horas, por vía telemática a través de la plataforma de videoconferencia Zoom, en el siguiente ID de reunión: 995-1948-1031, con la contraseña 209-257, con el objeto de tratar el siguiente orden del día. Primero, recibir por videoconferencia en el pleno de la comisión al doctor Freddy Carrión, defensor del pueblo, quien nos compartirá las acciones que viene desarrollando la Defensoría del Pueblo dentro de la emergencia sanitaria decretada por el COVID-19 para asegurar el acceso a los servicios de salud, así como evitar la vulneración de los derechos y garantías que contempla la normativa en favor de los ciudadanos dentro del territorio ecuatoriano. 2. Recibir vía telemática al ingeniero Jorge Watson, presidente del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y es líder de la Fuerza de Tarea, quien brindará respuesta a los requerimientos planteados en el oficio número 351 WGR-AN-PL-2019-2021 de 24 de mayo del 2020, documento con el cual se solicitó su comparecencia al seno de esta comisión legislativa. Ahí el texto de la convocatoria y orden del día, señor presidente. Gracias, señor secretario. Antes de darle paso al defensor del pueblo, quiero dar la bienvenida a la compañera asambleísta Jimena Chantón, que está aquí en esta sesión. Ella, para conocimiento de todos ustedes, compañeros, es médico también, entonces ha pedido participar en esta sesión. Muchas gracias. Gracias, presidente, colegas, miembros de la comisión. Muchas gracias pues por esta apertura y presta para colaborar en temas que nos atañen a todos como parte de la salud. Gracias, asambleísta. Solamente una pequeña explicación, estimados compañeros, de esta sesión que la habíamos nosotros programado ya. Primero que la hemos programado durante varias veces y nos ha tocado suspenderla porque justo ha coincidido con los plenos y hoy ya decidimos no suspenderla porque ya varias veces a nuestros invitados que habían confirmado su presencia
hemos tenido que igual suspenderles. Así es que solamente yo quiero pedirles de favor que ojalá las intervenciones de cada uno de ustedes sea absolutamente puntual, y si hay preguntas que también sean muy puntuales por efectos de tiempo. Recuerden que a las 3:30 tenemos pleno, entonces tenemos que agilitar esta sesión. Le vamos a dar la bienvenida al defensor del pueblo, al doctor Freddy Carrión. Doctor Carrión, muy buenas tardes, bienvenido a la Comisión de Salud. Importante para nosotros escuchar desde su óptica cómo se está manejando esta emergencia sanitaria. Esta Comisión de Salud ha venido trabajando permanentemente y hemos también, en medio de este proceso, donde hemos recibido a una gran cantidad de actores, de técnicos, de especialistas, de expertos en una serie de temas, nos ha dado la oportunidad para enviar sobre todo al COE Nacional y a las diferentes autoridades una serie de recomendaciones que hemos recogido de cómo debería, de alguna manera, llevarse esta emergencia sanitaria, que, como mencionaba hace un momento, si bien es cierto, nadie está preparado para esto, pero sin embargo, creo que es importante el haber recogido estas recomendaciones de expertos y poder transmitirlas. Lamentablemente, no muchas de ellas no han sido recogidas. Sin embargo, nosotros continuamos con este trabajo como Comisión de Salud. Tiene la palabra, estimado doctor. ¿Qué pasó, Fernando? ¿Se desconectó el doctor? Señores, señoras asambleístas, me vuelvo a presentar. Pero ahorita voy a hablar con él para que empiece la intervención. Sí, por favor, ya igual yo les digo. Ya, muchas gracias. Ya, gracias. Presidente, perdón, pero estaba conversando con la jefa de despacho del señor defensor del pueblo. Va a empezar la intervención el señor director Harold Urbano, que nos acompaña, mientras él soluciona el problema técnico, porque lo intentaban 2 computadoras y en su iPhone ya está desde otra computadora, pero le vemos ya que está el señor defensor del pueblo con nosotros, presidente. Gracias. Damos la bienvenida al señor defensor del pueblo. Había mencionado hace un momento, no sé si me escuchó, aparte de la bienvenida, decirle que es nosotros su criterio de cómo se está manejando esta emergencia sanitaria desde su óptica, desde su competencia. Nosotros como Comisión de Salud hemos enviado una gran cantidad de recomendaciones a las entidades respectivas para tratar de mejorar el tema sanitario. Entendemos que hay muchas falencias, muchas dificultades. Entendemos también que esta es una pandemia que tampoco nadie estaba preparado para enfrentarla. Sin embargo, es importante para nosotros escuchar desde su óptica el manejo de esta pandemia. Tiene la palabra, estimado doctor. Señor presidente. Señores asambleístas, bueno, primero, antes que nada, un problema. ¿Hay algún problema, estimado doctor, con el audio? No le escuchamos bien. ¿Hay algún problema con el audio? No sé si tiene audífonos para que... Ahí no sé si me escucha, presidente. Se le escucha un poquito mejor. Hay un ruido, no sé de qué dependerá. Ya se fue el ruido. ¿Puede hablar? Sí, presidente. Se mantiene el ruido, pero le escuchamos un poco mejor. Voy a hablar un poco más fuerte para que se me pueda escuchar. Bueno, presidente y señoras y señores asambleístas, como digo, antes que nada, mis disculpas, problemas técnicos a veces de última hora que nos generan este tipo de inconvenientes. Quisiera yo, presidente, en función de lo que usted acabó de mencionar,
sobre todo de que esta crisis y esta pandemia ha generado un sinnúmero de inconvenientes, un sinnúmero de problemas, que es importante verlos desde la óptica, por supuesto, desde la óptica de los derechos humanos, eso es fundamental, pero más que nada, verlo desde la situación como país, como Estado, y de esa manera ir estableciendo, sobre todo, las grandes lecciones y correctivos que es necesario iniciarlas, porque esto no ha terminado, esta pandemia como tal, pero sí se ha agravado por el tema económico y social, y prácticamente lo que mencionaba el secretario general de Naciones Unidas, de tener cuidado de que una crisis sanitaria como la del COVID-19 derive en una crisis humanitaria. De acuerdo a la revisión y al monitoreo que ha realizado la Institución Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría del Pueblo, hemos llegado a determinar que estamos en una crisis humanitaria. La crisis sanitaria prácticamente ha derivado en una crisis humanitaria y eso es muy peligroso. ¿Peligroso por qué? Porque indudablemente al tema de salud pública, al derecho a la salud, al derecho a la integridad de la vida, se añaden también otro tipo de problemas adicionales que están condicionando y afectando los derechos de las personas. Si me permite, presidente, quisiera compartir con ustedes una presentación que la hemos tratado para hacerla mucho más fácil o sobre todo didáctica de la situación en la que nosotros hemos evidenciado cómo se encuentra el monitoreo de la situación de los derechos humanos en el país y de esa manera que podamos José, ¿cómo está el tema de la sesión? Para ver cómo vamos en ese tema. Sí me escucha, presidente, creo que sí me escucha. Sí, le escucho, doctor. Sí, continúe, por favor. Le ruego, por favor, Fernando, ciérreme los micrófonos de todo el mundo, por favor, para poder escuchar al doctor. Listo, presidente, así será. Gracias, presidente. Voy a empezar con hablando de los antecedentes. Esto es muy importante, los antecedentes, porque hemos venido arrastrando una serie de inconvenientes a nivel del manejo de la crisis sanitaria que indudablemente ha condicionado la respuesta del Estado ecuatoriano frente primero a la crisis sanitaria, y eso ha venido añadida por el tema económico y social que yo mencionaba en un inicio. Hemos derivado en una crisis humanitaria y que es importante que lo consideremos y lo tomemos en cuenta. Yo partiría del mes de febrero, cuando se anunció el primer caso de COVID-19, la paciente cero de COVID-19 llegó al Ecuador el 14 de febrero durante un vuelo Madrid-Guayaquil. En ese primer vuelo no fue revisada, ni tampoco se le presentaron, que no fue revisada, y obviamente de parte del Ministerio de Salud se mencionó que no tenía ningún tipo de síntomas de COVID-19. El 29 de febrero, presidente, a las 7 de la noche, la ex ministra Ramuño hizo el anuncio público de que tenemos el primer caso de COVID-19 confirmado en el país. Posteriormente, cerca del 14 de marzo, fallecería la persona, el paciente cero, pero el 29 de febrero ya tuvimos a nuestro primer paciente COVID. Es importante esta fecha, presidente, porque el 29 de febrero la Defensoría del Pueblo, como institución de derechos humanos, dada los antecedentes en China, de Wuhan y sobre todo de Europa, en Italia y en España, presentamos al país, sobre todo al gobierno nacional, un exhorto en el cual solicitábamos que se declare la emergencia sanitaria ya desde el 29 de febrero. Pero desde el 29 hasta el 11 de marzo, que fue declarada emergencia sanitaria, transcurrieron una serie de eventos que condicionaron la respuesta del Estado ecuatoriano, sobre todo a través del sistema de salud, frente a esta pandemia. Dentro del 29 al 11 de marzo hubieron un partido de fútbol, Barcelona Independiente en la ciudad de Guayaquil, conciertos en Quito y Cuenca, adicionalmente el transporte público en las tres ciudades, que es un transporte público masivo, siguió sin ningún tipo de protocolo de prevención, y eso indudablemente a la larga, de acuerdo a los expertos y a las personas o epidemiólogos que han estudiado los casos, han llegado a determinar que fue condicionante, o fue una de las razones condicionantes para que efectivamente
efectivamente el número de personas contagiadas y fallecidas se haya disparado en los días y meses y semanas sucesivas. Luego, el 8 de marzo, ya tuvimos el informe del Ministerio de Salud Pública confirmando ya 14 casos, el 8 de marzo. Tomarán en cuenta que el 11 de marzo recién se declaró la emergencia sanitaria, pero al 8 ya teníamos 11 casos confirmados. El 11 declaramos la emergencia sanitaria y obviamente se empezaron a establecer una serie de medidas preventivas y de protocolos, pero efectos de poder controlar la pandemia. El 13 de marzo tuvimos el primer paciente, o la paciente cero, que fallecía el día 13 de marzo. Esto es importante considerarlo, presidente, de que el 19 de febrero, el 19 de marzo, el Fondo Monetario Internacional había analizado preliminarmente que la infraestructura sanitaria se encontraba en óptimas condiciones para hacer frente al COVID-19. Lamentablemente los resultados dicen lo distinto a lo que ya se presentó. Es cierto, obviamente que hay que reconocer de que una pandemia como esta, ningún gobierno, ningún estado del mundo ha estado preparado ni estará preparado para hacerle frente, porque el mayor riesgo y peligro es el colapso de los sistemas sanitarios de salud con el número de contagiados y el número de personas que necesiten la asistencia pública. Indudablemente que ningún país, insisto, estado se encuentra preparado, pero dentro de la región latinoamericana existen casos como Colombia, ha tenido una mayor preparación y una mayor eficacia en cuanto a la contención de la pandemia y sobre todo el número de casos contagiados, el número de casos fallecidos es indudablemente relativamente o más bien infinitamente resultado elevado. Aquí voy a empezar con uno de los problemas que se ha advertido, que hemos advertido inicialmente al presidente de la República y al gobierno nacional. El 2 de abril el presidente de la República mencionó en cadena nacional que había dispuesto de que se transparenten todos los mecanismos, se transparente la información, por más doloroso que sea, porque hasta esa fecha seguían existiendo dos tipos de cifras que arrojaba la realidad, la que arrojaban y presentaban medios de comunicación, redes sociales e incluso la propia Dirección Nacional del Registro Civil respecto del número de personas fallecidas frente a las que venía registrando el COE Nacional en cuanto al número de personas fallecidas y sobre todo números de casos. Indudablemente que a partir de esa fecha, de esa declaración del presidente de la República, ya empieza a publicarse a nivel del Registro Civil y adicionalmente del COE Nacional cifras completamente distintas o dispares. Solo para poner un ejemplo, el 9 de abril, con la intervención ya de la pandemia, que ya existían 556 personas que habían fallecido por contagio, confirmado o probable contagio, cuando de acuerdo al COE Nacional las cifras seguían siendo significativamente menores. El 15 de abril, esta es una fecha importante, el 15 de abril se reciben 9.055 expresiones de muerte en todo el país, de las cuales 6.703 corresponden solo a la provincia de Guayas, que resulta ser la provincia más afectada por la pandemia, por el contagio del COVID-19, pero sobre todo por el número de personas fallecidas. De acuerdo a un histórico mensual y anual del año anterior, de 2019, estamos las fechas de abril de 2019 a las de abril de 2020, se refleja obviamente que Guayas como provincia reflejaba 60 defunciones aproximadamente de acuerdo al histórico mensual. Indudablemente que esto ya refleja la dificultad en uno de los aspectos fundamentales, la información pública. La información pública es clave en este tipo de documentos. Bien es imposible dar con el número, pero sí es importante tener números aproximados o reales, no mantener sus registros. Y ese ha sido uno de los problemas en cuanto a la información pública que nos llevó como Defensoría del Pueblo a presentar al COE Nacional y al propio Ministro de Salud Pública que cumplan con lo establecido en el artículo 13 de la Ley Orgánica de Transparencia y Administración Pública respecto de eliminar la ambigüedad de la información. No se puede manejar subregistros de una realidad ni presentar unas cifras por el número de contagios que indudablemente no reflejan
reflejan lo que está sucediendo en la realidad y que obviamente no permiten a los COE cantonales en este punto realmente dimensionar la verdadera realidad de la pandemia en cada uno de sus cantones y sobre la base de eso llegar a tomar una decisión que sea lo más acertada, pero sobre todo segura para garantizar los derechos de salud y por supuesto el derecho a la vida de los ecuatorianos. La publicación de estas cifras, como venido diciendo en varias ocasiones, aquí hemos citado solo 5 ejemplos, en donde se empieza a contradecir la información. Se habla una de reclasificación de la información, y esto se da a mediados de abril, en donde se deciden contabilizar los casos confirmados desde la presencia de síntomas en los pacientes y no desde los resultados de las muestras. Para el 6 de mayo, para el mes de mayo, solo por ponerles un ejemplo, la cifra bajó de 29.420 cuando antes de 31.881. Lo lógico hubiera sido que estas cifras de personas contagiadas hubiera bajado en el sentido de que con las pruebas se hubiera llegado a determinar que no presentan contagios. No olvidemos que uno de los problemas dentro de las pruebas es que existen los test rápido y las pruebas PCR. Las únicas que pueden determinar las personas que se encuentran con el virus activo y por supuesto pueden contagiar al resto son las pruebas PCR. Las test rápidos no llegan a determinar al virus, sino se llega a determinar si una persona ha pasado o no ha pasado por el coronavirus, pero no necesariamente de que sea un activo. Esto reflejaba ya un primer problema. ¿Cómo es posible que de 29.000 bajemos, de 31.000, perdón, se baje a 29.420 en el 6 de mayo en el número de personas contagiadas? Y ahí la explicación que dieron las autoridades fue que efectivamente bajaron porque ya no se lo iba a tomar desde la presencia de los síntomas, claro, porque eso sirve para el médico que pueda hacer efectivo, pero no para un registro estadístico. Se llegó a mencionar que se van a tomar en cuenta ya el número de cédula y no a la persona o el número de pruebas que se llegue a realizar o se les llegue a la persona cuántas pruebas se le llegue a practicar, sino solamente se tomaría el número de cédula independientemente si se le ha practicado 1, 2 o 3 veces y efectivamente el número de personas contagiadas bajó. Algo que llamó la atención es que en este escenario, y si me permite, presidente, señoras asambleístas, el escenario es fundamental, los antecedentes es fundamental para llegar a determinar cuál ha sido la evolución de la pandemia y la respuesta que ha dado el gobierno nacional y el Estado ecuatoriano a esta pandemia. Porque en esto quiero recoger la declaración que mencionaba el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que llegaba a mencionar que el virus como tal no tiene ningún tipo de discriminación. Afecta a ricos y a pobres, a blancos o ecuatorianos, a afrodescendientes. Afecta a los que tienen como a los que no, a los que viven en urbanizaciones que puedan tener situaciones más cómodas que aquellos periféricos. Pero las políticas públicas, esas sí pueden discriminar. Y esa es la verdad, que la política pública ha sido de una u otra manera discriminatoria. Porque la mayor cantidad de personas que se encuentran contagiadas, en el caso de Guayaquil, son las que se encuentran en los suburbios. Monte Sinaí es un claro ejemplo, en donde no existe agua potable. Por ende, las condiciones para que las personas se contagien son de mayor proporción que aquellos lugares o urbanizaciones donde existen agua potable y las medidas de prevención. Le mencionaba que el 26 de abril el ministro de Salud, Juan Carlos Ceballos, mencionó que el 60% de la población ecuatoriana posiblemente hasta hoy ya se va a encontrar contagiada, pero que la tasa de mortalidad no es muy alta, es alrededor del 1%. Esto llamó muchísimo las alertas, sobre todo de la población y de los COEs cantonales, porque bajo ese argumento del ministro de Salud estaríamos hablando de que para junio tendría que haber aproximadamente, si es el 1% de la población de 13 millones de ecuatorianos, lo que
motivo realmente generó alarma, y ahí es lo fundamental de la información pública, que debe ser dada información pública sobre la base de la verificabilidad de esa información, efectos de no generar alarma ni preocupación, mucho menos indudablemente zozobra social, ya dada la situación con la que estamos atravesando. En el mes de mayo los casos de contagios confirmados empiezan a reducirse, como he mencionado, y empezamos a hablar de 2.461 infectados en este periodo, del 4 al 6 de mayo, que empiezan a disminuir. Del 7 al 8 de mayo bajan a 1.480 y del 10 a 11 de mayo se presentan solamente 54 personas que se encuentran contagiadas en esos días. Para el viceministro de Salud, en el análisis de los datos ingresados menciona en el sistema de vigilancia epidemiológica, junto con los resultados del laboratorio, se ha identificado, dice, que en algunos casos un paciente registra más de una prueba de laboratorio. Por esa razón menciona que es una de las causas o de los motivos por los cuales sigue bajando el número de personas contagiadas, indudablemente, de aquellas personas que han sido o que han fallecido. Este es un dato importante porque partió del secretario del gabinete del presidente de la República, cuando mencionó que en una entrevista que que en Guayaquil alrededor de 8.000 personas de las que aproximadamente habrían fallecido, de acuerdo a las cifras oficiales. En cambio, por las cifras oficiales del COE no superarían las 1.000 personas. De acuerdo con los datos del registro civil, en marzo del 2020, aproximadamente 8.547 personas habían fallecido, y en abril 162 personas. 162 personas, en cambio, son las que habían fallecido. Eso queda nota, da cuenta de que existen aproximadamente cerca de 12.000 personas aproximadamente que son las personas que han fallecido. No se reportan dentro de los registros de que hayan sido muertes por el COVID-19, sea que se haya confirmado por pruebas o que hayan presentado síntomas asociados al coronavirus. Ese ha sido uno de los problemas fundamentales respecto a la información pública, y como decía en un inicio, nosotros, como Defensoría del Pueblo, sobre todo, como entes rectores... Estimado doctor, no sé si me escucha. Doctor, ¿me escucha? Sí, le escucho. Ya, doctor, sabe que seguimos con muchos problemas con su audio. Realmente no estamos entendiendo bien. Me parece sumamente interesante todos los datos que usted nos está dando. Sin embargo, no hay un entendimiento por la irregularidad de la transmisión. Hay momentos en que se clarifica, pero hay ratos que no se le entiende absolutamente nada. Entonces, yo quisiera ver si de alguna manera podemos solucionar o el tema del audio o a su vez podemos reprogramar su intervención con la comisión, que me parece sumamente interesante todos los datos que nos están dando. Entonces, sí tenemos problemas, no le podemos escuchar bien. No sé, en función de lo que usted me dice, presidente, a ver si lo puedo. Voy a tratar en 5 minutos voy a comentar y voy a tratar de resolver este problema. Si no lo contrario, presidente, quedaría yo a su criterio. También es importante que ustedes como asambleístas de la salud conozcan lo que como Defensoría del Pueblo queremos compartir, sobre todo la información, de esa manera también dentro de sus facultades y competencias penales vamos a hacer también de una pandemia que, como digo, ya derivada de una crisis humana. Permítame, presidente, me voy a retirar para tratar de solucionar. De lo contrario, yo le solicitaría poder agendar en una nueva hora, día y hora, para ya con esos problemas superados poder presentar esta información relevante. Sí, gracias, doctor. Yo le voy a pedir al secretario que se comunique por interno con usted, más bien para que programemos para otra fecha su comparecencia. Estoy de acuerdo, me parece sumamente interesante todos los datos que usted nos está dando. Así es que, en nombre de la comisión, en nombre de los asambleístas, muchas gracias, doctor. Le haremos conocer a ver cuándo lo podemos recibir. Muy amable, gracias.
Fernando, señor secretario. Secretario. Fernando, a ver, entonces hay que reprogramar la comparecencia del doctor. Ojalá pueda solucionar el problema del audio porque realmente no se le entiende nada y creo que está dando datos muy, muy interesantes. ¿Todavía no está conectado el segundo invitado? No, señor presidente. El ingeniero Huetet se va a conectar antes de las 3 de la tarde, 5 para las 3. ¿Sí? Ya, vamos a suspender la sesión hasta que se conecte el segundo invitado y ahí retomamos la sesión. Gracias, compañeros. Listo, se toma nota, señor presidente. Ausente. Asambleísta Patricia Enríquez. Ahí está Nancy ya. Asambleísta Nancy Wamba. Presente, no se activaba la cámara. Gracias, presidente. Listo, presente, asambleísta. Asambleísta Patricia Enríquez.
Asambleísta Manuel Ochoa. Presente. Presente. Asambleísta Sebastián Palacios. Presente. Presente. Asambleísta José Walzaca. Presente. Presente. Asambleísta Guadalupe Salazar. Presente. También está conectada. Asambleísta Ángel Simalesa. Ausente. Asambleísta Wendy Vera. Ausente. Asambleísta Carlos Vera. Presente. Presente. Asambleísta Rosa Verde Soto. Ausente. Asambleísta Patricia Enríquez. Ya está conectada, señor presidente. Presente. Presente. Asambleísta William Garzón. Presente. Presente. Nueve asambleístas están conectados, señor presidente. Tenemos el quórum como para poder instalarnos o reinstalar la sesión que estaba suspendida momentáneamente. Gracias. Gracias, señor secretario. Queremos dar la bienvenida al ingeniero Jorge Huátet. Bienvenido a esta Comisión de Salud. Esta es una sesión, ingeniero, que la habíamos postergado varias veces, lamentablemente por coincidencias de convocatorias del Pleno, y habíamos tenido que obligatoriamente suspender. Hoy día igual tenemos pleno y tarde, sin embargo ya creemos que es importante su comparecencia. Entonces habíamos enviado un documento previo para su conocimiento de cuáles eran las inquietudes que ya venimos arrastrando desde hace algún tiempo, estimado Jorge. Entonces le vamos a dar la palabra para después, si algún compañero quiera hacer alguna pregunta, lo puede hacer. Tiene la palabra, estimado Jorge. Gracias, te agradezco mucho. Antes que nada, enviarles un abrazo fraterno a todos quienes conforman esta comisión. Como podrán entender, llevo menos de un mes en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Las olas en el mar del instituto han estado muy movidas. Una tempestad importante en la cual nos ha tocado tomar muchas acciones y más que nada garantizar la atención en la mitad de esta pandemia. Yo creo que nos preocupa a todos, no solamente aquello. Hay 3 puntos. Nosotros preparamos una presentación, no sé si Secretaría tiene la información para poderla subir a la pantalla. No nos han remitido la presentación, señor. Yo te la puedo pasar en este minuto si me das un correo para hacértela llegar. Claro. De pronto, para viabilizar, ¿le podemos autorizar para que usted comparta la pantalla? No soy muy bueno para hacer estas cosas, por eso prefiero enviártela a ti por correo. Ya, perfecto. Dame tu correo. Si gustan, yo puedo compartir la presentación. Tú la tienes, Mauricio. Ya, ok. Sí. Ahí está Mauricio Espinel, nuestro jefe de salud. Gracias, Mauricio. Cuando lo escuchas a Mauricio Espinel, que es nuestro jefe director de salud, es como que encuentras la solución a todos tus problemas, hermano. Pero bueno. Ver, no sé si la pueden ver. Se puede ver. Sí. Se puede ver. Correcto. La lámina 1, donde dice acciones frente al Estado. Sí. Mira, como ustedes pueden saber, ahí va a estar la primera lámina. Yo te voy avisando, Mauricio, y me vas ayudando al cambio. Primero, las acciones frente al estado de excepción y emergencia sanitaria. Creo que el IES ha sido una institución que ha sido muy activa, que a nivel nacional ha ido identificando sus hospitales donde no solamente está atendiendo a los afiliados, sino a toda la ciudadanía relacionada con COVID. Ha sido la institución donde inmediatamente se activaron los hospitales más importantes, convirtiéndolos como hospitales centinela, donde no solamente se ha logrado atender a diferentes tipos de ciudadanos de la ciudad donde está el hospital, sino también de las respectivas ciudades aledañas al hospital, y ha tenido una participación importante, corrígeme,
la cifra, Mauricio, ¿cuántas han sido las atenciones del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en sus hospitales relacionadas solamente al COVID? Cómo no, durante la epidemia, a partir del 1 de marzo, como se puede verificar en nuestros visores de vigilancia, que están disponibles al público para cualquiera de las autoridades de la Asamblea, se puede visualizar diferentes indicadores en relación a atenciones clasificadas por atenciones solo de problemas respiratorios, es decir, que pueden estar relacionados con COVID. Hemos hecho 590,000 atenciones de emergencia desde el 1 de marzo hasta la actualidad. Y en términos de hospitalizaciones, hemos realizado 7,800 hospitalizaciones, con más de 800 personas que salieron de nuestras unidades completamente curadas. Además, hemos hecho más de 200,000 llamadas a pacientes crónicos y entregas a domicilio, más de 25,000 entregas a domicilio de medicación. Eso es muy importante lo que nos acaba de decir Mauricio, que es nuestro director médico, que la posición del IES no ha sido solamente de atención en sus hospitales o centros de salud, sino es que además ha salido a atender a la ciudadanía en sus viviendas y entregarle sus medicamentos en casa, y a trabajar de forma coordinada con la red de salud del Ministerio de Salud Pública y también con la red de salud del sector privado, porque muchos de los hospitales que recibían pacientes y que se hicieron hospitales COVID, tuvimos que buscarle alternativas para poder atender en relación a otro tipo de enfermedades. Sin embargo, en toda la mitad de la pandemia, yo ingresé el 4 de mayo, venía trabajando en este tema del Ban Ecuador y del levantamiento de cadáveres, etc. No nos dejamos topar de problemas. Ustedes pueden haber visto en prensa, medios de comunicación, no les quiero alargar la exposición. Aquí hay un detalle en esta presentación de todo lo que se ha hecho. No sé si podemos ir a la lámina número 2, Mauricio, si te agradecería. Se han enviado un sinnúmero de denuncias, no solamente a la Contraloría del Estado, sino también a la Fiscalía General del Estado. Toparse que en la mitad de la emergencia, haciendo un esfuerzo y con la independencia de compra de insumos que tiene cada uno de los hospitales, más de 100 en la red del IES, generó que algunos de los hospitales, no todos, gracias a Dios, hayan abusado de esta situación de la pandemia. Y logramos descubrir, y todo esto se envió ya a Fiscalía y a la Contraloría del Estado. Estamos hablando que Contraloría ha recibido ya más de 614 denuncias de contratos durante la pandemia, en la emergencia, y la Fiscalía ha recibido casi 10 denuncias de parte de nosotros. Hoy tenemos 14 hospitales intervenidos entre la Fiscalía y la Contraloría, y lo tengo que decir, lamentablemente, esto va a continuar, porque la problemática ha sido una problemática que creemos nosotros ha logrado golpear a gran parte de nuestro sistema de salud. Para esto nosotros hemos elaborado una suma de sistemas, de cruce de información, donde tranquilamente, con la ayuda del doctor Espinel, el equipo de tecnología, se ha logrado, a través de esta supervisión y control del proceso de adquisición a nivel nacional, es comenzar a revisar con anticipación las solicitudes de compras de cada uno de los hospitales. ¿Cuál fue la problemática que nos topamos? No solamente es un problema de precio, es una suma de precio, es una suma de cantidades que tú lo puedes controlar a través del esquema que nosotros hemos creado, en el cual
se llena información previa a la compra y tenemos un equipo de trabajo que lo monitorea en un sistema muy parecido a un sistema precontractual sin tener que matar la agilidad de la compra en una emergencia. Y la misma nos ha arrojado datos importantes, sumado a una firma de un convenio con el CERCOP, donde ellos han podido monitorear cómo se repiten los proveedores en las diferentes instituciones. Y el esquema de denuncias ha llegado a un nivel en el cual ves cómo se repiten las empresas en los mismos hospitales y en otros hospitales. Se repite el sobreprecio en diferentes hospitales por los mismos productos. Y obviamente nos hemos topado también que se compran productos de más. El caso de los cebos, para darles como muestra un botón, no solamente es un tema de sobreprecio, es un tema de una empresa que ya venía vendiendo a ese hospital y es un tema de cantidades. Cuando la pandemia estaba ya decaída, estábamos comprando 4.000 bolsas de cadáveres que no se iban a usar. Gracias a Dios, el IES tiene un sistema que se llama el AS400, que permite, y el trabajo de Mauricio, que es el director médico, con su equipo, ir viendo cuál es el esquema general de medicinas, insumos, etcétera, y comenzar a hacer los respectivos traslados entre hospitales para lograr reducir o no comprar estos insumos. Pero eso no quiere decir que hayamos encontrado compra de diferentes tipos de insumos, medicamentos y equipamiento a valores que ni siquiera son de mercado. Y el mismo sistema y esquema de compra permite o da alas para que se puedan cometer este tipo de situaciones. Por darle un ejemplo, todo esto parte, a veces uno cree que parte en la necesidad que un departamento hace sobre la solicitud de insumos, pero la realidad es que esto se concreta en un estudio de mercado. El IES, que tiene hospitales 2, 3 en una misma ciudad, tiene estudios de mercados diferentes en cada hospital en función de los diferentes productos que compra. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener, hablando en la ciudad de Quito, el Hospital Quito Sur puede tener un estudio de mercado que una mascarilla N95 le puede costar $3 y el HCAM puede tener un estudio que le dice que la mascarilla vale $4. Y eso obviamente genera un primer problema, porque ese es el soporte técnico que le va a permitir a la comisión de compras de ese hospital, el permitir comprar en función de un precio que ya de entrada está por encima de los valores de mercado. Por ende, nosotros estamos centralizando los estudios de mercado en el IES a través de este sistema de control para manejar los mismos precios, calidades, etcétera, para cada uno de los hospitales en una misma ciudad, en una misma provincia, aunque a veces la variable geográfica de una provincia hace que obviamente los costos se vayan cambiando ligeramente, pero ligeramente, no con precios del 30%, 40% entre un cantón y otro. Eso obviamente no es permisible. Toda esta información que la tenemos ya levantada en un sistema es fácil de ver y podemos darnos cuenta que el problema no solamente han sido en fundas de cadáveres, sino también en mascarillas, en visores. Tenemos casos de visores de $5 y tenemos casos de visores de $22. Entonces, evidentemente, en el momento que tú ves eso en el sistema, inmediatamente esta comisión, este comité, pide la información de los contratos y comienza a revisar. Si es que ve alguna anomalía, inmediatamente eso pasa no solamente a la Contraloría, sino directamente a la Fiscalía
como hemos actuado desde el día 1. Ya existe intervención de la Fiscalía en Imbabura, en Los Ríos, en Guayas, en El Oro, y a la medida que ellos vayan tomando la decisión, irán interviniendo en diferentes puntos a nivel nacional, porque la solicitud nuestra ha sido que se investiguen no solamente en función del hospital que ha hecho la compra, sino también la cadena y conexión de las empresas que están vendiendo en todo el sistema de salud. Porque puede ser una empresa que haya vendido a sobreprecio en el IES, pero esa misma empresa quizá también vendió a sobreprecio en otro sistema de salud, y obviamente ellos están generando todo un cruce de información. Se presentaron, bueno, les dije, 614 contratos ya se entregaron a la Contraloría, se van a seguir entregando a la medida que se va cruzando esta información, se va a ir entregando también directamente a la Fiscalía para que sigan investigando y revisando en diferentes hospitales donde nos hemos topado con cosas groseras, y que obviamente los respectivos organismos puedan controlar y tomar las medidas y decisiones del control de acuerdo a la competencia de ellos. Nosotros, como Junta, como Consejo Directivo, nos hemos juntado, un equipo que ha sido muy transparente, que ha sido encabezado por Mauricio Espinel, que está aquí, David Rubales, que está aquí, y demás funcionarios, para poder ir haciendo una respectiva limpieza en relación a la compra de insumos hoy de la emergencia. Pero hay que ir hacia atrás. Y nuestra posición es ir revisando hacia atrás y no esperar que la Contraloría del Estado intervenga y establezca indicios de responsabilidad penal, sino ayudar a la Contraloría que vea dónde nosotros hemos detectado algún tipo de procedimiento. Ya tenemos hoy, y obviamente por reserva, previo a la respectiva denuncia, identificados 18 pagos de contratos que aparentemente los insumos ni siquiera han llegado a los hospitales, no existe evidencia de haberlos recibido y tampoco existe evidencia de haber sido entregado. Entonces es un tema complicado, esta independencia de los hospitales y el poco control nos ha llevado a nosotros a trabajar permanentemente, y seguimos trabajando, porque esto no es de la noche a la mañana, en esquemas de controles que nos permita a nosotros identificar en línea esta situación. Los contratos, los cuales hemos observado, se encuentran ya en la página web para que puedan ser revisados por la ciudadanía en general, más un poco más de 160 contratos más que los ha revisado la Comisión de Ética. Hay que saber que el IES tiene una Comisión de Ética donde van llegando todos los tipos de denuncias, se investiga la información y también es un mecanismo que permite a la institución revisar. Pero creemos nosotros que cuando tratas con corrupción, la corrupción usualmente va más rápido que nosotros como organismos controladores o como fiscalizadores. Entonces aquí hay que actuar en línea y tener alertas en línea, y eso es lo que hemos diseñado en este sistema de control. No sé si podemos ir a la siguiente lámina, Mauricio. Aquí hay un tema de, no sé si lo puedes explicar tú, Mauricio, el proceso de asignación de recursos para la compra de medicamentos, cómo estamos funcionando. Con gusto, es importante que las autoridades conozcan que existe un proceso que tienen que seguir todas las unidades. Hay que recordar que tenemos 101 unidades, cada una con gestión independiente. Algún momento en esta institución hubo un proceso de centralización de las compras en la gestión de el señor González, y se creó una unidad de compra centralizada dirigida por la señora Marisol Larrea, la cual ustedes deben conocer. Luego de esa administración
se procedió a descentralizar y la legislación y la normativa que tenemos en la institución tiene que ver, ¿no?, con este proceso de descentralización de la gestión a las unidades. Cada unidad tiene su director, su administrador o gerente, tienen sus equipos de compras, tienen sus equipos de abogados, tienen sus equipos de gestión y sus comités de compras, ¿no?, para cumplir todo el proceso que se exige tanto de la ley como de las normativas internas. Existe una programación anual de compras. La unidad de la coordinación de medicamentos, por ejemplo, en la Dirección de Salud está conformada por 4 oficinistas y el coordinador, ¿no? Entonces, lo que se hace es precisamente este proceso de programación anual de compras de medicamentos, ¿no? Y para esto cada unidad remite las necesidades, eso se cruza, ¿no?, en función de el stock que reporta el sistema S400, el consumo que reporta la S400 y los indicadores de ISPR, ¿no?, que se van monitoreando todo el tiempo. Lo que hemos encontrado es que las unidades en muchas circunstancias tienen más de una bodega, ¿no? Entonces se hace muy difícil desde el nivel central seguir, ¿no?, a 10, 15 bodegas en algunas de las unidades más grandes. Se hace un proceso de verificación aquí en la Dirección de Salud y validación de los medicamentos, ¿no?, en función de este consumo contrastado con el stock. Y en función de esa validación se va haciendo autorizaciones de compras periódicas, ¿no?, en función de esa disponibilidad a nivel nacional y se asignan los recursos. Toda esta estructura administrativa, burocrática, se estableció precisamente para tratar de controlar estos procesos, ¿no?, de gestión de compra en las unidades. Y hemos recibido durante todo este año de gestión muchas quejas de unidades que dicen, es muy complicado, se demora mucho, pero miren ustedes, está el contraste entre la gestión, ¿no?, el control y luego estos eventos de corrupción que se han denunciado. Entonces, esto para decir que existe toda una normativa, un proceso, unidades que están siguiendo, y sin embargo, con todo este trabajo, ¿no?, las unidades cometen este tipo de actos de corrupción. Bueno, continúa Mauricio, sí. Aquí, okay. Entonces, viene el tema de la pregunta relacionada con medicamentos antirretrovirales que la comisión planteó. Entonces, hay que decir que hemos tenido un grave problema con el tema del incumplimiento de órdenes de compra por los proveedores de fármacos, ¿no? Inclusive una de las empresas, una de las más importantes que entrega medicamentos antirretrovirales, fue ya sancionada con la suspensión, ¿no? Entonces, eso ha provocado pues, que no se hayan entregado esos medicamentos, ¿no? Y que eso haya provocado una serie de disminuciones del stock, ¿no?, de las más de 27 opciones terapéuticas que hay al respecto del VIH, ¿no? Entonces, lo que han hecho los hospitales es utilizar los stocks que han tenido para no dejar de atender, no dejar de tratar a los pacientes. Luego se dispuso una liberación, ¿no?, de compras de subasta inversa corporativa, ¿no?, que es el proceso que se está adelantando ahora en conjunto con el sector de la red pública de salud en general. Hay que saber que también hay un proceso complejo alrededor de la compra de medicamentos que están fuera del catálogo. Y los medicamentos costosos, entre ellos algunos medicamentos antirretrovirales, precisamente son medicamentos que están fuera del catálogo y que requieren de este proceso complejo. Hemos hecho un análisis del stock a nivel nacional y en función de ese stock hemos ido redistribuyendo, es decir, como mencionaba Jorge,
en función de las necesidades y de las existencias en las bodegas diferentes unidades, se ha ido redistribuyendo los medicamentos para evitar que cualquiera de nuestras unidades se quede sin los medicamentos para dar el tratamiento a los pacientes. Mientras tanto, paralelamente, se ha venido trabajando en estos componentes de compra a través de subasta inversa y de solicitud de procesos de fuera de catálogo. Y también, pues, los médicos, en su función particular de atención individual a sus pacientes, han considerado la posibilidad de cambios de fármaco en función de los esquemas terapéuticos que cuentan en la actualidad, ¿no? Entonces, finalmente hay que decir que hemos emprendido una línea política de cambio de la filosofía de la política de compra de medicamentos. Hasta aquí se ha utilizado un solo mecanismo de compra, que es la compra por precio. Es decir, ¿no?, se solicita que oferten precios a un medicamento y aquel que oferta el precio más bajo, ¿no?, se le adjudica en función de la subasta. Existen más de 15 mecanismos de financiamiento de compra de medicamentos y hemos ya tenido un primer ejercicio importantísimo con empresas que tienen productos exclusivos, entre ellos algunos fármacos antirretrovirales, ¿no? En la línea esta de diversificar los mecanismos de compra a compra, por ejemplo, con resultados, ¿no? De esa manera, entonces, hay acuerdos con las compañías, ¿no?, para lograr pagos en función del resultado y la calidad de la atención. Es decir, si se logra calidad de la atención, entonces se hacen los pagos. Esto implica un proceso de mejoramiento de la capacidad de evidenciar esa calidad. Y en ese proceso estamos en la institución. Pero mientras tanto, se hizo una negociación importantísima con 12 empresas farmacéuticas que producen este tipo de fármacos y que son exclusivos, que solo las producen ellas, ¿no? Y eso va a significar una compra de alrededor de $43 millones, lo que va a significar un ahorro de 40% en el costo de esos medicamentos para este año y el año y medio que sigue, porque la compra es para 2 años. Entonces, esto es un elemento fundamental, este es un cambio radical en la política de manejo de medicamentos en la institución. Además, hay que decir que hemos finalmente logrado un convenio con la Organización Panamericana de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud tiene una estrategia que se llama el Fondo Estratégico OPS-OMS. ¿En qué consiste? En que ellos ofrecen alrededor de 400 ítems, entre los cuales hay medicamentos, dispositivos de diagnóstico, insumos, etcétera, que son vendidos a través de este organismo a precios mucho más convenientes. Para esto, entonces, se hace necesario tener un convenio marco que ya fue firmado, un convenio específico que ya fue firmado, establecer las necesidades y enviarlas, que ya fueron enviadas al Fondo Estratégico de la OPS, destinar el dinero que se va a disponer para esta compra, ¿no? Ya se lo ha hecho en el caso de, por ejemplo, los antirretrovirales, el monto está alrededor de $1.300.000 y esos mismos medicamentos nos iban a costar en el mercado nacional $4.300.000. Es decir, hay un ahorro de alrededor de $3 millones en esta compra que se va a hacer a través de esta estrategia del Fondo Estratégico de OPS-OMS. Entonces, y finalmente mencionar algo al respecto de compra centralizada, ¿no?, que es fundamental para poder satisfacer este componente con organismos internacionales como OPS-OMS. También lo estamos haciendo con UNFA. Y finalmente comentar el tema de que se viene adelantando con la Red Pública Integral de Salud, ¿no?, un proceso conjunto
que se ha trabajado durante 8 meses para trabajar juntos en la compra de la siguiente subasta inversa corporativa que se va a realizar a través del CERCOP, y luego que eso se conecte con un proyecto de operador logístico para mejorar el almacenaje, distribución y dispensación de los medicamentos. Eso es lo que tenemos que decir. Muchas gracias. Aquí, no sé si me escuchan. Sí. ¿Me escuchan? ¿Sí? Sí, Ya. perfecto. Aquí quisiera hacer una primera porque el siguiente tema está relacionado al grupo de tarea conjunta. No sé si tienen algún tipo de pregunta, alguna duda, algo que nosotros podamos refrescarles o ampliarles en función de la información que les hemos entregado. El micrófono, señor presidente, está apagado. Gracias. Tengo 3 asambleístas que me han pedido la palabra. Le voy a dar la palabra a la asambleísta Nancy Wamba. Les recuerdo, por favor, ser absolutamente puntuales por efectos de tiempo. Gracias. Gracias, presidente, colegas asambleístas. Buenas tardes, presidente del Consejo Directivo del IES. Realmente había yo solicitado por su comparecencia en el tema precisamente que acaba de mencionar el doctor Espinel. Es preocupante el hecho de que la gente portadora de VIH pues no pueda acceder a su medicamento, a su retroantiviral, que bien lo ha manifestado el doctor. En ese sentido, él ha manifestado que hay stock y eso es falso realmente, porque me he reunido con varias comunidades, incluso GBLTI, los cuales necesitan este medicamento y me indican que ya por 2 meses no han podido obtener el medicamento, a pesar que se han acercado a cada uno de los centros donde se les distribuía anteriormente. Entonces, en ese sentido, quisiera saber cuál es el plan que ustedes tienen para poder otorgar o cuándo se va a realizar esta adquisición ya plenamente, porque como han manifestado, ha habido una serie de inconvenientes por los cuales vemos que no se ha podido adquirir, pero esta gente no puede dejar de tomar su medicamento, toda vez que estamos hablando de un virus y este se vuelve más resistente y genera muchas otras consecuencias en el debilitamiento del sistema inmunológico. Por eso era nuestra preocupación. Además, presidente ejecutivo del IES, hay una persistencia y también preocupación por parte de las personas portadoras del IES aseguradas al Seguro General. Lamentablemente no hay un protocolo para que la gente pueda llegar en este momento a adquirir su medicamento. Incluso ellos se han sentido discriminados en el sentido de que jamás hay una atención correcta, no, los guardias de seguridad desconocen totalmente cuál es el protocolo. Eso queríamos nosotros en este caso, pues ser insistentes en que se socialice ese protocolo con la gente que es portadora del virus. Y por último, porque creo que no me va a dar la palabra ya el presidente para concluir, el tema importante aquí es referente también a las enfermeras y personal de salud que se encuentran en primera línea, que no les han realizado las pruebas de COVID hasta el día de hoy. Además, que no les dan el equipo de bioseguridad, y esto específicamente en el HCAM, y también, bueno, ya hablé esto con el ministro de Salud cuando compareció, que habían adquirido mascarillas hoy están siendo reutilizadas, incluso con el otro personal que ingresa en varios turnos. Y además, la falta de personal que existe en la atención hospitalaria y que varios de los médicos y enfermeras de otros pisos están dando precisamente la atención, pero sin ningún tipo de capacitación. Y además, de acuerdo a la norma técnica, una enfermera debe atender a un paciente de cuidados intensivos. Hoy las enfermeras están atendiendo de 3 a 4 pacientes. En ese sentido, ¿cuál es la solución, las alternativas y el plan de contingencia que tiene el IES, que sin duda ustedes deben tener algún plan? Gracias, presidente. Gracias, asambleísta. Yo voy a pedir 1000 disculpas a todos los compañeros asambleístas y Jorge, se están registrando. Yo quiero abusar de la confianza y de
del tiempo, Jorge, vamos a tener que volver a convocar a una sesión. En ese momento ya no va a ser, ya tenemos el pleno. Entonces, por favor, Jorge, para una próxima oportunidad vamos a tener que hacer la sesión para poder responder las inquietudes de los compañeros. Encantado, sin ningún tipo de problema. No sé si me escuchan. ¿Aló? Usted sí. Sí. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ingeniero. Sí, al presidente nomás está con problemas. Se lo escucha claro. Sí, simplemente para cerrar bien la comparecencia, sí sería bueno contestarle dar un par de puntualizaciones a lo que dice Nancy, ¿verdad? Yo me topé un IES sin haber comprado retrovirales. Y en eso tiene razón. En el Teodoro Maldonado, casi un año sin haberlos comprado. Y los hemos hecho comprar en la última semana. Y así estamos insistiendo entre todos los hospitales para que puedan comprar. Y se pueda complicar uno de mis hitos en este año, que usted sabe que en un año tampoco es que vamos a darle la vuelta completa a esta institución, pero vamos a hacer cosas muy importantes. Uno de mis hitos está relacionado a las enfermedades catastróficas. Eso ténganlo por seguro. Segundo, en relación al protocolo de adquirir medicamentos, supongo de ser de recoger los medicamentos en los hospitales, ¿verdad? Nosotros el día de hoy tenemos un esquema ProSalud, se los va a dejar a vivienda, y vamos a iniciar un procedimiento para que esto sea automático a través de cualquier red de entrega, como existen Uber, etcétera, o Servientrega, que se los va a entregar directamente cuando son pacientes recurrentes o son pacientes crónicos y les puedan hacer llegar directamente a la casa. Eso es simplemente cambiar la forma como se daban, porque yo pienso exactamente igual que usted, Nancy. Ir a hacer fila, a estar esperando que te entreguen un medicamento, vas un día, no está, otro día te atienden, cuando eso lo podemos hacer entregando como un sistema delivery como existe en cualquier parte del mundo, sin necesidad de que la gente se tenga que estar yendo a hacer fila en los hospitales, ¿verdad? Y tercero, en relación de las enfermeras de primera línea, yo ahí sí le tengo que hacer una aclaración muy importante y se lo digo como ciudadano. Yo personalmente he ido a los hospitales y en todos los hospitales he visto a la gente equipada. Las quejas han sido mínimas. HCAM, hasta ahora, ninguna. HCAM es un hospital que atiende al COVID y también atiende a no COVID. Y obviamente su preocupación de enfermeras, de tantas enfermeras por un lado, tantos por otro lado, tantos intensivistas. Créame que no es fácil encontrar intensivistas. No es fácil encontrar médicos. Estamos en la mitad de una pandemia, donde el país entero está requiriendo médicos, donde estamos movilizando equipamientos de una ciudad a otra para dar toda la atención que sea posible. Hoy estamos trabajando intensamente con un puesto de mando en Pichincha para dar la mejor atención posible y cubrir con todo el equipamiento, con todos los aparatos, con toda la medicina, a cada uno de los puntos de atención que nosotros tenemos. ¿Que alguien se pueda quejar? Siempre va a haber una queja, definitivamente. Yo creo que nada es perfecto en la vida. Hay que luchar por la perfección, ahí estamos de acuerdo. Hay que luchar por la perfección. Y ese es el trabajo que estamos haciendo el día de hoy. Como le digo, no me quiero justificar. Tenemos 3 semanas en el cargo, pero tenemos miles de frentes y hay que atender todos los frentes al mismo tiempo. Y obviamente, hoy la emergencia es mi prioridad. Hoy la parte financiera es mi prioridad y hoy el pago a los jubilados es mi prioridad. Y las enfermedades catastróficas, como usted muy bien lo dijo. Hasta ahí mi intervención, señor presidente, y encantado cuando ustedes lo dispongan, nosotros vamos a estar listos para comparecer a esta mesa. Gracias, ingeniero. Muy gentil, estimados compañeros, por su presencia. Vamos a suspender esta sesión hasta una nueva convocatoria. Buenas tardes. Se toma nota, señor presidente, queda suspendida la sesión 064 para reinstalarnos en una próxima ocasión. Gracias, muchas gracias. Les ruego leer el chat. Muy amable. Las preguntas que quedaron pendientes.